Buenas tardes, les doy la bienvenida a Casa Mediterráneo en nombre del director general Andrés Perelló, que hoy no nos puede acompañar por encontrarse fuera de Alicante. Soy Gemma Belén, técnico de Casa Mediterráneo. Bienvenidos a los que están aquí, también a los que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Como ya saben ustedes, Casa Mediterráneo es un consorcio público participado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la Generalitat Valenciana, la Diputación de Alicante, el Ayuntamiento de Alicante, el Ayuntamiento de Benidorm y también el Ayuntamiento de Xàbia. Casa Mediterráneo es una institución de diplomacia pública cuyo objetivo principal es establecer vínculos entre las comunidades que habitan el Mediterráneo y además dar una imagen positiva de España en el exterior. El acto de hoy lo hemos organizado en colaboración con la Maison de France y está dedicado a una de las figuras más brillantes y menos conocidas de nuestra historia, Jorge Juan, un marino, científico y hombre ilustrado del siglo XVIII, que además era de aquí cerquita, de Novelda. El libro que presentamos hoy, La gran historia de Jorge Juan, el sabio español, del escritor Ramón Tomás Berenguer, nos acerca a la figura de este insigne personaje. Para ello contamos con la presencia del autor. Bienvenido, Ramón. También nos acompaña esta tarde Carlos Galeana, colaborador y amigo de Casa Mediterráneo y además presidente de la Maison de France. Bienvenido, Carlos. Y por último nos acompaña también esta tarde el investigador oranés Guy-Paul López. Buenas tardes, Guy-Paul. Muchas gracias. Bienvenido. Y sin más, espero que se sientan como en casa y disfruten del evento. Muchas gracias. Bueno. Buenas noches. Espero que la música os ha gustado porque es la música del siglo XVIII de Jean-Philippe Rameau. Él nació en 1683 y murió en 1764, 20 años después que Jorge Juan regresó de Quito, de esa expedición tan excepcional. Pero como Jorge Juan se ha quedado en París en 1745 muchos meses, seguro que ha ido al teatro a escuchar esta música de lo salvaje y he querido ofrecer a vosotros esta posibilidad de descubrir un compositor extraordinario que esta música nos ha intoxicado, la tenemos en casa todo el tiempo y los niños mismos proponen de bailar con ella. Pero bueno, eso es atrás. Ahora vamos a empezar el programa. Primero, bienvenido a la Casa Mediterráneo de Alicante. Gemma vos ha descrito las características de esta casa. Hoy, jueves 11 de septiembre de 2025, nosotros tres hemos querido que sepa la noche de Jorge Juan. Y como somos al empezar del programa de la Casa Mediterráneo para 2025-2026, es un gran honor de que Jorge Juan sepa presente para empezar un año de cultura que deseo muy feliz y muy portador de conocimiento. Bueno, este personaje llegó a ser nombrado el sabio español. Y quiero decir que Cable World ha sido del primer día suportivo del libro y habíamos preparado un pequeñito video con ellos antes de empezar este programa. La gran historia de Jorge Gaspar de Juan Santacilia nos habla de un gran científico del siglo XVIII que dejó un gran legado a España. Y nuestro deseo va a ser de presentar y agradecer a los participantes. Primero ha sido la Casa Francia, la Casa Mediterráneo se ha presentado. Un poco más tarde vamos a presentar la Casa Francia, que tiene también una función en Alicante muy importante sobre la cultura. Los amigos de Jorge Juan, un grupo que se ha constituido
Quiero agradecer también la compañía de transporte que nos ha llevado a Cádiz el 26 de mayo de 2025, que ha sido Vectalia. Bueno, y el público detrás es la cámara que habíamos tenido antes, que han descubierto los valores del personaje que nos ha dejado. Y también, en segunda parte, saludar las personas que participaron a la elaboración de este libro, La gran historia de Jorge Juan. Después nos pasearemos a través de la vida, las aventuras que el sabio español vivió durante los 60 años de su vida. Él nació en 1713, murió en 1773. Bueno, es por eso invito a guardar esta fecha en su memoria para buscar todas las cosas que pueden hablar de él, porque hay muchos libros que han sido escritos sobre él. Y me parece, alguien me ha dicho que en Madrid habían encontrado como 900 libros que pertenecían a Jorge Juan, pero han tratado de venderlos y no han encontrado un comprador a la época. Y estos libros se han perdido, están en un lugar en Madrid, pero tenemos que ir a Madrid para ver lo que hay y lo que queda de su memoria. Yo me llamo Guy-Paul Raymond López Calleja, francés, jubilado del mundo bancario y agradecido de haber encontrado mis raíces en España, raíces anteriores a 1840. He querido proteger la memoria de Jorge Juan porque he tenido la suerte de poder organizar la biblioteca en la sede de la Asamblea Amistosa Literaria durante muchos meses, y estos libros que he podido leer noches por noche me han permitido de conocer a alguien, un personaje que realmente merece que pasamos algunas noches en nuestra casa con un libro de él para descubrir lo que ha pasado y las luchas que él ha tenido que tener. Bueno, me gusta acompañar proyectos culturales como los proyectos de la Casa Francia también. Y quiero decir que esta historia es mucho más que una simple historia, es una lección de vida que nos presenta un hombre de coraje, prudente, un hombre de justicia y de honorabilidad. Y nos dejó tantas cosas que el autor Ramón Tomás Berenguer lo va a contar. Yo he escrito el prólogo de este libro y el poema que es el doctor Rafa Bernat Salas, médico y escritor que está presente aquí en la sala. Bueno, el viaje a través de su vida de 60 años en el programa, hablaremos de su infancia, de su adolescencia y de la misión que le ofrecieron para ir a Perú para acompañar a los científicos franceses que se iban de La Rochelle. Eso también son 10 años de aventura que él no suponía. Y después hablaremos de la misión que tuvo en Londres como espía, y pienso que a este momento tendréis algunas preguntas que pedir al autor y si él contestará con mucha alegría. Es todo lo que puedo decir para introducir. Ahora paso la palabra a Ramón. Gracias a todos por estar aquí. Yo me acerco más al micrófono.
Vamos. Mi nombre es Ramón Berenguer, soy un compositor de música medianamente conocido en las bandas de música y, bueno, con más de 150 obras ya registradas en las GAE. He trabajado de pianista en algunos hoteles importantes como Meliá de Alicante o Diplomátic en Benidorm. Y bueno, hace 5 años compuse el álbum La Conquista de Valencia, que era un álbum de música muy mediterránea, con marchas moras, marchas cristianas y pasajes árabes. Entonces pensé en crear un soporte visual, un vídeo en donde comercializar mi música en las redes sociales. Y al mismo tiempo, pues que el público pues, pudiera seguir una historia. Y así nació mi primer documental. Con más de 130.000 visitas, 4 años después, La Conquista de Valencia se ha convertido en un referente en Internet para aquellos que quieren conocer la historia de Valencia y de España. El éxito de este documental me llevó a abordar otro, esta vez con imágenes en vivo generadas por inteligencia artificial sobre Jorge Juan, ya que soy monfortino y amante de la historia. Entonces elaboré un storyboard con imágenes del documental, con las escenas que llevaría a la película, y lo presenté a Cable World, principal empresa de televisión de la provincia, y ellos me presentaron a Dipol, que observó mi proyecto pensando más en un libro ilustrado que en un documental. Tras meses de trabajo juntos, puliendo todos los detalles, hoy podemos estar orgullosos de haber hecho una obra con imágenes que resume los principales momentos de su vida. Yo les invito a profundizar más sobre el personaje, leyendo obras más extensas sobre su faceta como intelectual, físico y astrónomo, porque la verdad, la vida del sabio español es apasionante. Y ahora, con permiso de todos, haremos un pequeño resumen de su vida. Jorge Juan nace el 5 de enero de 1713 en el Fondonet, o el Hondonico, como le llamamos en Monforte, en el término municipal de Novelda, pero fue bautizado en Monforte. ¿Por qué fue bautizado en Monforte del Cid y no en Novelda? En el libro abordamos con datos muy objetivos este polémico tema tan comentado a lo largo de los tiempos. En estas páginas, cuando hablo de su niñez, me centro en las dificultades que tuvo que tener el niño Jorge, huérfano de padre a los 3 años y cambiando de colegios, Zaragoza, Alicante, hasta su ingreso a los 12 años en la Orden de Malta. Solo, sin conocer el idioma y en manos de gente totalmente desconocida para él. Ahora tenemos algunas preguntas que vamos a pedir al autor. ¿La tiene? Sí, ok. Bueno, ¿qué motivo ha tenido la familia para ingresar Jorge Gaspar en la Orden de Malta? Un niño tan joven, al ser huérfano y no ser hijo primogénito del apellido, tenía que optar por las carreras o militar o eclesiástica. Su tío Cipriano, Juan, que era nada más y nada menos que comendador de la Orden de Aliaga, lo tuteló, al ser huérfano, para que fuese caballero de la Orden de Malta y así ostentaría después el mismo título de comendador, como así sucedió. ¿Cómo crees que Jorge vivió los primeros 17 años de su vida lejos de su familia? Bueno, pues la verdad es que al principio, como lo decimos en el libro, tuvo que ser muy duro, porque, como se ven en las imágenes, un niño de la alta sociedad española, solo, sin conocer el idioma y con profesores extranjeros que le enseñaban todas las ciencias, yo creo que la soledad y su necesidad de conocimiento con el estudio en aquella niñez hizo que el joven Jorge destacara después en las academias en donde él estudió, hasta llegar a ser hoy en día conocido como el sabio español,
que ya es decir, ¿eh? Después llegamos a uno de los episodios más, por lo que Jorge Juan es más conocido, que es la expedición a América del Sur. Y es la gran oportunidad que le llega, ya como promesa de la ciencia y caballero de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, la Orden de Malta. Fue su viaje con la expedición francesa para la medición del meridiano, de la que seguro muchos de ustedes conocen y tienen ya. Y bueno, por falta de tiempo no voy a poder entrar muy a fondo en esto, solo destacar que en ese viaje pues entabló unas amistades que le durarían toda la vida, como Louis Rodin, Charles-Marie de la Condamine y Pierre Bouget, su gran amigo y, bueno, su gran amigo y español, Antonio de Ulloa, con el que escribió los observatorios astronómicos e hicieron en la cartografía de la Luna con 18 años, en fin. Muy bien, la verdad es que fue un viaje apasionante. Si me permites una pregunta, ¿por qué decide Francia incluir a 2 navegantes científicos españoles en su expedición? Pues yo ahí tengo una particular duda, porque como todos saben, Luis XV de Francia y Felipe V, el rey de España en aquel momento, eran borbones, eran primos, y para que esta expedición científica francesa pudiera llevarse a cabo en tierras españolas, el francés necesitaba pues el permiso del rey de España. Mi opinión es que Felipe V desconfió de su primo y envió 2 barcos al mando de 2 jóvenes oficiales para que le informaran de los movimientos de los extranjeros. Prueba de ello es que cuando comprobaron que sí era una expedición realmente científica, el marqués de Villagarcía, que estaba en aquellos tiempos en las tierras del Perú, por orden del rey, puso a Jorge Juan a reforzar murallas y a reforzar castillos ante los posibles ataques ingleses. Otra pregunta, si permites. ¿Cuáles crees que fueron las condiciones de vida durante toda esa expedición científica? Bueno, es como se ve en las imágenes del libro, y ahí le doy un especial énfasis, tuvieron que subir montañas de más de 5.000 metros para hacer las mediciones, casi sin oxígeno. Hay anécdotas, como la de una mula cargada de telescopios que se precipitó al vacío por aquellas escarpadas cumbres. Las serpientes, las culebras que se encontraron. Era todo un clima amazónico a los que ellos no estaban acostumbrados. Fueron muchos años duros, porque desembarcaron en Cartagena de Indias, que está en Colombia, al norte, y tuvieron que ir viajando casi 2.000 kilómetros hasta llegar al Ecuador. Yo creo que fue quizá lo más duro de esos largos años de investigación, en la que por fin consiguieron demostrar las teorías de Newton, que la Tierra realmente estaba achatada por los polos y no como otros decían que era al contrario. Y ahora, si queréis, pasamos a un apartado también muy polémico, porque hay gente que dice que, bueno, en aquel espíritu de la Ilustración, los reyes invitaban a sus científicos a compartir conocimientos en esa ansia de que la cultura generara. Sin embargo, hay otra corriente que dice que Jorge Juan fue a espiar. Fue a espiar porque, de hecho, mandaba al marqués de la Ensenada en clave sus mensajes. En este capítulo del libro, que es uno de los más interesantes, ya que es el resultado de una investigación que hemos hecho bastante exhaustiva del personaje en este periodo, presento detalles que se han comentado escasamente en otras publicaciones sobre el personaje. ¿Por qué se puso el nombre de Mr. Josué? ¿Llegó a ser descubierto por las policías de Londres? Seguro que cuando lo descubran en el libro les va a parecer muy interesante este capítulo. Bueno, voy a ir resumiendo ya que vamos con la muerte y legado de Jorge Juan.
Jorge Gaspar muere en Madrid en 1773. ¿Qué fue de sus restos? ¿Por qué hoy se encuentran en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando, en Cádiz, como tuvimos la oportunidad de visitar el pasado mayo los amigos de Jorge Juan? Con este capítulo del libro, ampliamente abordado, termino de resumir lo que ha sido la vida de este personaje, que es apasionante, y ahora ya pues les dejo el turno a ustedes. Muchas gracias. Ahora Sí. pasamos la palabra a la Casa Francia para... Bueno, muy breve, para que tengamos... primero, agradecer nuevamente al público. Aquí se ha reunido no solamente público de Alicante, sino, como hemos dicho antes, de Novelda, Monforte y Monóvar, personas que he conocido hace poco, pero que son muy amables, muy entrañables, todo un grupo de amigos. Yo soy un amigo de los amigos de Jorge Juan, nada más. Y como presidente de la Casa de Francia, pues les he ofrecido pues colaborar más adelante en algunos actos que puedan ilustrar un poco más la cultura, no solamente española, sino franco-española. Algunos de ustedes me conocen porque he tenido ocasión con mi equipo, con nuestro responsable cultural, Alain Andreu, de ir pues organizando eventos culturales desde hace un par de años. Voy a hacer aquí mi página de propaganda, si permiten. Ahí en la entrada a mano izquierda he puesto un cartelito y ahí se anuncia, perdón, ahí se anuncian dos cosas. La primera es, la primera se trata de una conferencia que dará el día 1 de octubre la organista invitada en Alicante, titular del órgano de la Catedral de Versalles, una conferencia sobre el cerebro del músico. Esta señorita tiene un máster en neurología. Eso será el miércoles día 1 de octubre en la sede universitaria. Y el día 3 de octubre, viernes, Anne-Isabelle de Parcevaux nos ofrecerá un concierto de órgano cuyo programa acabo de recibir, y yo les invito pues a las 8:15 a que se acerquen, porque el órgano de San Nicolás está que se muere de alegría cuando lo tocan, y la gente que lo escucha pues está casi en los cielos. Y por lo demás tenemos un montón de conferencias ya programadas en la sede universitaria, en el Casino de la Explanada, etcétera, etcétera. Yo les invito también a que cojan algún impreso de la entrada para poner sus datos, y les mandaremos, les enviaremos cada mes la programación nuestra, y así seremos más amigos y más contentos. Y nada más, ahí a mí me quedo. Muchas gracias. Bueno. Bueno, nos queda una cosa muy poética. El poema del señor Bernat Un Salas. aplauso para Rafael. Nos va a leer su poema. Bueno, ¿se oye? No se oye. ¿Y ahora se oye? Sí, ¿verdad? Bueno, esto es una improvisación, ¿eh? No estaba previsto que yo saliese aquí al escenario y entrante del atril fuese a leer un poema que surgió como complemento al libro, como digamos como despedida, y surgió un poco bajo la idea de que Ramón, como él ha comentado, es un gran autor musical, y entonces pues tenía en mente, y supongo que todavía persiste en su mente, la idea de hacer un himno a Jorge Juan, porque yo creo que es un personaje evidentemente que se lo merece, ¿no? Entonces, claro, un himno, aparte de la música, siempre requiere una letra para que el público se introduzca dentro del acontecimiento de celebrar el himno, y por lo tanto, pues lo que cante algo que hace referencia evidentemente al personaje que se quiere homenajear. Por tanto, este poema, pues evidentemente
tampoco es una cosa, digamos, excesiva en cuanto a calidad poética, simplemente digo, fuera su propósito el formar parte de un himno. Por eso el poema, aparte de las sextillas que lleva para, digamos, en fin, enunciar todas las características del personaje, lleva un pequeño estribillo, porque siempre, bueno, los himnos viene bien que se meta un estribillo para de esa forma resulte un poco más, digamos, a menos. Bueno, sin más preámbulo, paso a leerlo. La situación, evidentemente, de un poco de tensión emocional, pues puede hacer que, digamos, que la lectura no sea la más adecuada. En fin, dice así: sirva este reportaje, hecho con devoción, como sentido homenaje al hombre que, con razón, llamaron en todas partes el mayor sabio español. Fue Jorge Juan personaje en tiempos de Ilustración, que supo aportar con su viaje a tierras del Ecuador un saber que al fin sacase a la ciencia de su error. Fue Jorge Juan personaje llamado el sabio español. Conocido en todas partes su patriotismo y valor, al demostrar gran coraje por los mares de interior en combates y abordajes que exaltaran su nación. Fue Jorge Juan personaje llamado el sabio español, que aportó en navegación con estudios y espionaje una gran información de modernos utillajes en técnicas de construcción para hacer buen cabotaje. Fue Jorge Juan personaje llamado el sabio español, que dejó como mensaje que nos sirva de atención para todo el paisanaje, que es el mayor honor para hombres de su clase servir a su nación con nobleza y con coraje. Fue Jorge Juan personaje llamado el sabio español, que llevó como equipaje dentro de su corazón esta significativa frase: los pueblos los hacen sus gentes, con valentía y honor. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora, querido público, tenéis la palabra si hay algunas preguntas. Nos gustaría que nos las digas. Las preguntas. Yo me he sentido especialmente emocionado e impresionado porque mi poema está al lado de una ilustración tan magnífica de Jorge Juan como es la que Ramón ha conseguido con su manejo de la inteligencia artificial, ¿no? La verdad es que es un mancebo muy atrayente, ¿no? Esto que veo aquí es el cuadro, digamos, que se cree que es el más fidedigno a su fisonomía, ¿no? Pero yo sé que con respecto, aparte evidentemente de la satisfacción y la enhorabuena por haber conseguido unas ilustraciones tan magníficas, yo sé por informaciones y por lecturas de que este cuadro realmente tiene su historia. Tiene su historia porque según los datos bibliográficos que hay, parece ser que a Jorge Juan en vida no se le consiguió hacer ningún retrato, ¿no? Entonces me gustaría, si el autor tiene conocimiento al respecto de este tema, que nos dijera un poco cómo llegó a elaborarse un retrato de estas características si no se hizo ninguno en vida. Bueno. Hola. Bueno, te agradezco mucho la pregunta, Rafa, porque quizá lo que más complicado ha sido a la hora de elaborar toda la vida del personaje ha sido con la única cara que teníamos oficial de él, que es esta, que como bien dices, se pintó unos años ya después cuando estaban haciendo pues toda la colección, a él, a Antonio de Ulloa. Entonces no llega a ser tampoco del todo fidedigna, pero es la única que tenemos y tenemos que basarnos en ella. Entonces, aquí hemos creado toda su vida, desde que era niño, cuando su etapa de adolescente, incluso cuando viaja a Marruecos ya como embajador, que ya estaba enfermo, ya es una cara más mayor, a últimos años de su vida. Entonces quizá lo más complicado ha sido eso, el poder coger su cara y que sea realista cuando es joven, cuando es niño, por ejemplo la imagen que hemos visto al principio, que es cuando es joven, que es cuando ya empieza y embarca al Perú. Quizá eso ha sido lo más difícil del libro, el poder hacer con una sola imagen, recrear toda una vida, ¿no? Con la inteligencia artificial he tenido que descartar cientos y cientos de imágenes,
pero al final, bueno, pues ha quedado bastante parecido a lo que podría ser el personaje. Y quiero decir que habemos imprimido 400 libros, no uno más. Es la colección de oro y nos queda, ¿cuántos? 100. 100. Es por eso que si queréis adquirir una copia, está a su disposición a la salida de este encuentro. Si hay otras preguntas, por favor, que... Sí. Aprovechando que estamos en Casa Mediterráneo, quería preguntaros si sabéis si Jorge Juan realizó alguna expedición por el Mediterráneo, por la zona del norte de África, por el sur de Europa. No sé si se tienen datos sobre esto. ¿Quiere contestar o no? No, la única cosa es cuando ha terminado sus estudios en Malta, se ha subido, tenía 17 años, en el barco de Blas de Leso, capitán que tiene su estatua en Cadix y todo eso, y han ido frente a Orán y han empezado a tirar y pelearse. Sí, normalmente en la Orden de Malta, para ser caballero de la Orden de Malta, tenía que entrar en combate en 3 veces para ser legítimamente un caballero de la Orden de Malta. Jorge Juan intervino con Blas de Lezo en dos, y además tuvo que batallar, o sea, verse barco con los cañones y bueno, pues al final pues él fue científico, él no era militar, aunque tuvo que hacer la carrera militar, lógicamente, para ser caballero de la Orden de Malta. Y el Mediterráneo lo conocía, pues imagínate, de niño ya, embarcado en un barco hasta Malta, y bueno, su vida ha sido la marina. Él, de hecho, en su vida llegó a ser hasta médico y escribió sobre toda la medicina que tienen que llevar, todas las reglas que tienen que llevar los barcos. La marina y el Mediterráneo para él, nacido aquí, pues imagínate, es impresionante la vinculación de Jorge Juan con el Mediterráneo. Yo, si me permiten ustedes, quería agradecer a nuestros amigos doblemente. Primero porque a Guy Paul lo conocía a raíz de la presentación del libro de María Dueñas, Por si un día volvemos. Me dio su tarjeta, después me llamó y me habló de Jorge Juan, sí, de pronto. Jorge Juan, sí, yo soy un ignorante. O sea. Y sí, Jorge Juan pues era un navegante, tiene su instituto ahí arriba, su calle por delante del ayuntamiento, pero no sabía nada más, la verdad. Yo confieso mi ignorancia, quizá porque no me he educado toda la vida aquí en España, sino en Orán. Después resulta que hablando tranquilamente con Guy, dice, no, es que yo soy de Orán también, ¿de onda? Pues, y soy del mismo año que tú, pues ya vamos coincidiendo cada vez más. Y la escuela enfrente de mi casa. Sí, no, o sea que ya al final pues somos primos. Jules Renard, l'école de Jules Renard. Entonces, después me he hecho la pregunta a medida que Guy me ha contado toda esa historia y también hablando con nuestro amigo Ramón. Yo pues sí, es muy interesante, pero yo soy alicantino, pero ¿cuántos alicantinos cuando pasan por la calle Jorge Juan o ven el instituto saben exactamente quién era este señor? Entonces yo no sé si los programas aquí en la provincia de Alicante hay una página sobre este navegante ilustre, no lo sé, eso habrá que verlo. Pero vamos aprendiendo mucho más, gracias a vosotros. Y una cosa segura es que nuestra ignorancia es infinita. Entonces nos cuesta mucho rellenar los huecos. Y en eso estamos. Pero es bueno de ser curioso. Sí, exactamente, ¿no? Y bien organizado como tú. Mira, bueno, eso es un resto del banco. Ha salido también en francés, porque tenemos la copia en castellano, en español, en francés, ha salido en inglés,
Y ahora hemos tenido una llamada que los chinos quieren salirlo en China. Digo, vaya, un momento, Yamamoto. Bueno, de todas maneras, él nos acompaña. Yo pienso que no soy nadie, pero le he dicho, mira, soy a tu servicio. Si quiere, yo me ocupo de tu memoria y hasta que sepa posible y ya está. Y os invito quizás a juntarse porque hay mucho más que vamos a descubrir, porque la curiosidad ha sido presente en mi vida toda la vida. Y ahora me voy a Malta para pasar un tiempo en los archivos para ver lo que puedo sacar de ahí. Y me dice, no, una parte está en Malta, pero tiene que seguir porque el resto de la Orden de Malta está en Roma. Y bueno, en este caso tenemos viajes porque el viaje a Cádiz, los amigos de Jorge Juan lo han hecho por la primera vez y han visto que había muchas cosas que nos hablaba. ¿Eh? ¿Qué quiere añadir? No, yo no. ¿Vamos a firmar entonces? Sí, bueno, espero que os ha abierto un poco la historia y la curiosidad y os invito a leerlo. Sí, por favor, señor, ¿quiere la...? Hay una pregunta. Gracias. Sí, una pregunta. Sí. El haber comprobado la hipótesis de que la Tierra no era completamente redonda, se dice que eso le llevó 9 años, creo, Sí. verificándolo allá en Ecuador, en Perú, etc. Sí. ¿En qué sentido eso favoreció a la navegación? Porque se dice también que esto influyó en la navegación. Y yo no sé exactamente cuál fue ese... Bueno, hay muchos libros matemáticos que han ayudado pero son libros científicos y bueno, eso es la Marina que ha tomado todos estos estudios y han seguido tratando la historia. Sí, si me permites. Sí, claro. Bueno, yo me gustaría comentar que el tema de que se tenga una medición exacta sobre los meridianos es muy positivo para la navegación, porque ya pueden calcular exactamente cuál es el tiempo que pueden durar las travesías. Entonces, el tener un conocimiento mucho más exacto sobre lo que es la geografía real de la Tierra les permitió a esos navegantes de aquel siglo. Hoy es evidente que ya tenemos el GPS y todo eso es mucho más sencillo. Pero en aquella época, el tener ya una medición exacta de cómo era la Tierra les ahorraba un montón de horas en los trayectos. Entonces, bueno, se apoyó las teorías de Newton, que decía que la Tierra estaba achatada, se hizo una medición real y es la medición que ellos hicieron exactamente la que hoy tenemos. Entonces yo creo que eso fue el aporte fundamental por lo que es tan conocido. Pero él, cuando se encontraba en el Pacífico, se dio cuenta que los ingleses eran, porque quería regresar a Europa, de esta parte del mundo, y tenía que pasar por el canal de Panamá. Y como los ingleses lo podían atacar y todo eso, se fue por el bajo y se fue hasta Cabo Horno, que ha ido ha hecho la vuelta, se ha subido por Argentina, Brasil y todo eso, otra vez el Caribe, y Caribe todo rumbo hasta Brest, en Francia. Llegaron el 25 de octubre de 1745 y ahí él dijo,
no puedo regresar a España, tengo que ir a Madrid para ver los científicos franceses que ellos han regresado por otra parte y muchos murieron, no tenían GPS, no tenían la información que tenemos hoy en 5 minutos y quería aclarar muchas cosas y se fue a París. Se quedó algunos meses, es por eso que ha tenido, y fui invitado en los salones literarios en París, vio todos los filósofos de la época, como Rousseau, Jean-Jacques Rousseau y muchos del reloj también solar. Bueno, ha tenido una oportunidad de compartir cosas en este siglo muy interesante antes de regresar a España. Y regresa a España, se queda algunos meses y le piden de marcharse a Londres para ver cómo construían los barcos los ingleses, que eran más ligeros que los barcos españoles, porque la madera de construcción, el coste y todo eso necesitaba una investigación, porque si se podía ahorrar dinero construyendo barcos, era interesante. Y él se fue muchos años investigando. Y me parece que yo he pasado, como he ido a trabajar a Londres también. No lo cuentes porque si no, no van a comprar el libro. No, pero... Si lo cuentas todo, no van a comprar el no, libro. pero el libro no tiene estas historias, porque nosotros habíamos elegido algunas de su vida, pero no hay 60 años de su vida en este... Es por eso que yo digo cosas que no están en el libro, Bueno, eso para concretamente sí decir está. que pero bueno. hay muchas cosas que descubrir sobre el personaje y les invito a buscar lo que podéis leer sobre él. Es la mejor cosa que le puedo ofrecer. Vale. Gracias. Sí. Bueno, tiene la oportunidad de tener un libro, pero firmado por el autor. En este caso, usted tiene que decidir si quiere la firma. Ahora hay 2 personas que están proponiendo de tener un libro a firmar. Vale, ¿salgo ya? Sí. Vale, pues muchas gracias por todo, de verdad. Muchas muchísimas gracias.